Bueno, sean todos bienvenidos a esta primera entrevista. Un gran personaje que es Salteco, que desde hace días yo tenía unas ganas súper enormes de poder hacerle una entrevista y presentárselos a ustedes acá en el canal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gusto de tenerte acá en la familia de Quesaltecos TV por primera vez en esta entrevista tipo podcast. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Yo también tenía deseo de hacer este tipo de charlas. Gratificante estar acá contigo, con vos, como decimos los salvadoreños, así que espero que sea amén. Vamos a comenzar con todo, como dicen. Estamos en época de Navidad y tengo esa curiosidad. Para una persona como escritor, que tú eres, por si no lo dije, yo sé que no lo dije, Carlos es un mega escritor de acá, de la ciudad de Quesaltepeque. Créanme que tiene unas obras súper buenísimas que se les recomiendo que lo busquen. Vamos a estar dejando la información de nuestro amigo Carlos para que busquen las obras de él, los libros. Mi hija es la fan número uno de él, de acá del lugar donde nosotros vivimos. Él vive cerca de nosotros, tenemos esa dicha de tenerlo cerca. Como escritor, en esta época que estamos en este momento, que es Navidad, ¿sos neutro en las creencias o en las costumbres de Navidad? ¿Qué pensás de la Navidad en sí, como un escritor que eres? Bueno, uno tiene una tradición cristiana, judío-cristiana, pues todos los que nacemos en el hemisferio occidental nacemos en esa tradición judío-cristiana y obviamente nacemos con las tradiciones de nuestros padres, que lo mismo fueron heredadas por nuestros abuelos, nuestros antepasados en general. Y de esa no se obvia la cuestión de la Navidad. Pues. Personalmente, después de hacer un largo análisis de mucho tiempo y de muchas lecturas, investigación y también de hacer mi propia lectura de las cosas, y viendo cómo se mueven las cosas alrededor del mundo, no solo en El Salvador, me doy cuenta de que es una fecha como otras puramente comerciales, porque nadie tiene la certeza en sí de que el Mesías, a quien se supone que nació el 24, sí, nació en esa fecha. Pues es más, los especialistas en el tema aseguran que no pudo ser en estas fechas, así que desde ahí estamos, ya hay una contradicción, pues. Sí, sí. Y yo, como soy un fiel opositor a los alineamientos culturales, a los alineamientos sobre todo del capitalismo masivo, el capitalismo abusivo, obviamente no comparto estas fiestas o no las comparto como la mayoría lo hace, que es salir, despilfarrar lo que no tiene uno, pero igual respeto a quien la cree, pues tampoco uno anda de Grinch por la calle maldiciendo a Papá Noel y todas estas cuestiones, porque Papá Noel incluso no va en concordancia con nuestras tradiciones latinoamericanas, porque es un viejo del Polo Norte que básicamente en lo que se nos ha vendido, la idea que nos ha vendido, solo visita países anglosajones donde cae nieve, donde las personas son blancas, son arias, pues entonces no va a visitar a unos prietos latinoamericanos, menos si son salvadoreños, creo yo, pues entonces desde ahí estamos perdidos. Así que creo, pero igual respeto, tanto como cuestiones religiosas y de tradiciones, de fiestas especiales, yo lo respeto, pero no lo comparto y no lo sigo. Excelente. De cierta manera yo comparto tu forma de pensar, porque yo sí estoy en contra del consumismo que nos han enseñado, nos han inculcado a través de los años. Normalmente llega el mes del amor y la amistad y todo el mundo corremos a querer consumir rosa, cuando normalmente una rosa la puedes tener en tu casa, o en época, entre comillas, normal, la encontrás a un precio súper barato. Puedes llegar a encontrar hasta una cora, pero si llega el mes del amor y la amistad, no baja de $1 una rosa, por muy pequeña que sea. Y lo mismo la Navidad, llega la Navidad y todo el mundo tiene que consumir, en teoría, por obligación, porque si no tenés un árbol en tu casa, sos un Grinch. Sí. Ya que mencionas esa otra fecha, por ejemplo, la
Día de la Madre también, Exacto. que se vuelve aquí, bueno, casi a nivel mundial, una fecha exageradamente hasta hipócrita, pero es más hipócrita la fecha del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y demás, de eso está lleno el mundo. Entonces creo yo que no compartir esas cosas, porque el amor, decir te amo, decir te quiero o te necesito, no tiene fecha y no tiene caducidad también. Sí, bueno, la verdad que la respuesta fue súper extensa y súper genial porque tocamos varios temas que viene a lo mismo, viene siendo un mundo de consumismo y que creo que no todos compartimos esa forma de pensar ni esas creencias que nos han inculcado a través de los años. Como todo buen salvadoreño que se le olvida todo, tengo varias preguntitas por aquí escritas. La primera sería que viene del afán número uno que tenés por aquí cerca de tu casa, que es mi hija. ¿Qué te llevó a ser escritor? ¿Qué te inspiró por primera vez a tomar un lápiz y escribir tu primer párrafo como escritor? Yo creo que no hay un escritor serio, un escritor. Yo creo que porque son dones. Uno no busca los dones, no busca estas cosas, simplemente llegan. Llegan, como decía Truman Capote, para molestarlo. Porque como escritores tenemos muchas historias que quieren ser. Y a veces son tantas que uno no tiene ni la vida, no le alcanza la vida para poder escribirlas. Yo, por ejemplo, creo, porque lo hablo en cuestión personal, creo que ningún escritor se hizo buscando hacerlo, sino que de repente se vio en la necesidad de expresar sus ideas, sus sentimientos, su manera de ver el mundo a través del arte, una de las artes que es la escritura, que es la literatura, y yo así me vi. A los 12 años recuerdo que en mis cuadernos escolares empecé a escribir poesía amorosa, obviamente, porque no iba a escribir poesía filosófica, porque apenas estaba alfabetizado, pues entonces, o sea, no iba a meterme en esas camisas de 11 varas. Recuerdo que como a los 12 años uno tiene muchas fantasías, con compañeras de la escuela, con vecinas, y bueno, entonces uno empieza a escribir a ese amor no correspondido, a ese amor oculto, a ese amor que puede ser, no puede ser. Poesía amorosa, también poesía pastoril, bucólica, por ejemplo, que estaba muy de moda en los siglos anteriores. Después que recuerdo que cada cosa que pasaba por mis manos, cada libro que pasaba por mis manos, intentaba replicarlo o imitarlo. Pasó una obra de teatro que es un clásico de la literatura mundial y por suerte en castellano, que es Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Hice un ejercicio de teatro que a mis 14, 15 años, obviamente fracasé de nuevo, pues porque no tenía bien claro, no tenía las lecturas suficientes, mucho menos la guía para que alguien me dijera, bueno, por aquí, si te gusta la dramaturgia, pues este es el camino, estos son los textos a leer, y llevarme también a teatro, pues a ver las piezas, porque el teatro tiene esa particularidad que se escribe, pero no para leerse, sino para ser representados en un teatro. Entonces de ahí, obviamente, ya a los 20 y tantos años, sí, dije yo, hice muchas cosas, en el sentido de que trabajé en cuestiones, en puestos normales, como lo hace cualquier obrero, no había ido a la universidad. Después, cuando ya ese gusanito de la literatura ya no me dejó tranquilo, entonces sí ya busqué, digamos, ayuda. Recuerdo que había un taller literario acá en Quezaltepeque, había un proyecto de la alcaldía que se llamaba el Departamento de Cultura, donde había talleres, había danzas, había de todo. Que por cierto ya lo quitaron, ¿verdad? Sí, ya no existe. Entonces ahí había un taller y llegué, pregunté y me aceptaron. Vi que había gente también con esa misma hambre de saber más. De ahí estudié literatura, pero el llamado no es que uno
lo anda buscando, sino que llega. El arte creo que es así, porque ya se trae, pero solo que no ha nacido del todo, sino que espera un momento determinado de la vida para que nazca. Y fue así que yo, después de negármelo muchas veces, de hacer cosas normales, me dije, no, o sea, yo, si para... Este es mi mundo. Si para algo soy bueno en esta vida, es para escribir, pues, y no basta solo el talento también. Entonces me dediqué ya a la teoría, a la academia, a leer ya a los maestros, y fue así que sigo el proceso de seguir aprendiendo, porque esto nunca se termina. Algo que detonó esa chispa para decir, ok, yo vine a este mundo para escribir, para ser escritor. Pues si la hubo, no la recuerdo propiamente, pero sí recuerdo, como te digo, quizás voy a dar otra respuesta ambigua o más larga de la que se espera. Recuerdo que yo era muy fantasioso desde chico. Yo era muy cohibido. En la escuela era el de los que se sentaba en el rincón, del que casi no hablaba, el que casi no interactuaba con los compañeros, el que me sacaban palabras casi a golpes, porque era un chico así que se había creado solo con una madre soltera que con una severidad bastante grande, pues por lo tanto eso lo trasladaba también a mi vida pública. Pero lo que no sabía la gente, lo que no sabía mis compañeros, lo que no sabían mis maestros, lo que no sabía mi madre incluso, ni los que te rodeaban, ni los que me rodeaban, es que yo tenía un mundo interior exagerado, un mundo de fantasía exagerado. Yo recuerdo que si yo no hablaba, siempre andaba pensando, siempre andaba creando historias, siempre andaba imaginándome cosas. Vivía en mi propio mundo, como dicen, enajenado del real, pero inmerso en el mío y me satisfacía. Tanto es así que a veces me quedaba riendo por minutos. A veces me decía se quedaba la gente viéndome porque por qué me estaba riendo, por qué me entristecía. Entonces eso quizás fue que ayudó a que yo escribiera, posteriormente me dedicara a escribir. Entonces así como te digo, que empecé ya a los 12 años a tratar de descargar todas esas imágenes, toda esa fantasía, todos esos sueños y ensueños en un papel. Y porque yo escribía para mí, porque creo que un escritor cuando empieza, escribe para uno. Sí. Ya después que conoce el mundo editorial, que es un negocio. El mundo editorial es un negocio como todos. Uno ya empieza a especular en otras cosas, que el libro puede llegar a un lector y este lector lo compra, lo adquiere ya como un producto. Claro. Pero cuando uno empieza, uno no anda imaginándose que alguien lo va a leer, que alguien lo va a parar por la calle a preguntarle, hey, ¿me gustó tu historia o no me gustó? Me parece que es excelente tu libro, o me parece que es una porquería, porque de las dos hay, ¿verdad? Claro. Y así, uno no anda pensando en eso. Entonces, a los 12 años recuerdo que fue como el punto de ruptura donde quise hacer esa catarsis en plasmar, pues, en pequeños relatos, en poemas, mi mundo sí, de fantasía. Escuchándote, yo solamente, si se pudiera hacer la comparación, es con Steven Spielberg. Sé, por lo poco que sé de la historia de Steven Spielberg, que la mayoría de las películas de terror que él ha hecho son sueños imaginarios que él ha tenido y los ha plasmado en un storyboard, y de ahí ha creado la historia para la película. También le pasa a Tim Burton. Tim Burton, que es especialista en el cine gótico o en esa tendencia. También Guillermo del Toro. Bueno, todos los autores creo que hacemos o tenemos alguna parte del arte, hemos tenido eso. Yo de pesadillas o de sueños he escrito también relatos, o sea, entonces por ahí vamos, pero tú te adelantaste y ya que lo tocaste, vamos con esa pregunta. ¿Algún sueño o pesadilla que haya influido bastante en tu carrera como escritor?
Como te digo, de chico estaba influenciado por los relatos orales, sobre todo de mi familia materna, con la que yo me crié. Relatos que todo niño escucha, como el de la ciguanaba, el cipitío, el cadejo, la carreta chillona. Incluso he oído a gente que hablaba de mi abuelo materno que quiso atrapar con uno de sus parientes la carreta chillona, y eso lo influye a uno en crear relatos que van en ese sentido. A mí siempre me gustó la literatura de terror, el cine de terror siempre me ha gustado, el suspenso, el thriller. Por eso, a pesar de que mi literatura, digamos, es ecléctica en el sentido de géneros, porque he fecundado tanto la novela histórica, la policíaca, ciencia ficción, la humorística. No he dejado nunca como empecé. Yo empecé escribiendo cuentos de misterio y de terror, al estilo de Poe, pues, que fue mi gran maestro. Yo cuando leía a Poe, yo me deslumbré, yo dije, de aquí soy. O sea, si no había encontrado un maestro antes, una guía, cuando lo leí, como digo yo, fue amor a primera vista. Es más, él es el precursor de la novela policíaca, porque él crea el primer detective, Auguste Dupin, que le llaman, o Dupin, para darle una traducción más francesa, ¿verdad? Él es el primer detective, él crea también fecunda la ciencia ficción, pero sobre todo es más conocido por sus relatos góticos, sus relatos donde la pérdida de la amada, el más allá, los entierros prematuros, todo eso, ¿verdad? El cuento de terror, pues le da. Pero Poe también tenía una manera distinta de contar, a diferencia de los autores de su época. Y curiosamente él en vida no gozó de popularidad ni de fortuna. Suele pasar. Ajá, y murió en una cuneta, borracho, delirando, porque tenía problemas de alcohol también. Entonces, ya después, muerto, fue que su carrera se ensalza y se dio a conocer. Pero él es uno de los precursores de la novela policíaca, por ejemplo, de ciencia ficción, y a él se le deben grandes clásicos de la literatura, como El gato negro, La caída de la casa Usher, El escarabajo de oro, Berenice, Leitía, todo eso. Bastante material. Todos esos cuentos que hemos leído en el colegio, pues, que nos han dejado los maestros. El poema El Cuervo, no sé si lo has leído. Lo he escuchado y cuentos fantásticos como El entierro prematuro. Esa también. Es la palabra fantástico. Ajá, El entierro prematuro. Todos esos relatos que yo releí hasta el cansancio. Y obviamente cuando uno lee un autor lo manda a otros, porque es una especie de guía. Una especie de... Todos están conectados, pues, porque recibió influencia de los anteriores y los influencia a los demás, a las nuevas generaciones. Así como he venido leyendo también posteriores a Poe, pues, como Lord Dunsany y otro maestro del literatura de terror, que es Lovecraft, H.P. Lovecraft, pues, estos famosos, los mitos de Cthulhu, que son unos cuentos fantásticos, pero ya que en donde intervienen otros seres que ya no son de este planeta, hasta caer en cuenta de que a mí no se me ha quitado esa fascinación por la literatura gótica. A la edad más o menos de 12 años, ¿conocías o empezaste a conocer la mayoría de los escritores que me acabas de mencionar? No. ¿Todavía no? No, a esa época no. En esa época no. Entonces, lo que influyó como para los sueños que en el tema que dejamos atrás, donde hicimos el paréntesis, ¿cuál fue el sueño o la pesadilla que marcó tu historia, tu vida? No infantil, podría ser infantil o de joven o de adulto. Hay un cuento que aparece en mi primer libro que se llama Noctilucos. Noctilucos son como unas lucitas, una especie de luciérnagas, algo así es la definición que tiene la RAE. Yo recuerdo, como quizás mi mente fantasiosa, recuerdo que me visitaban seres
cuando era niño y los oía en el patio. Nomás se apagaban las luces de la casa. Yo no podía estar sin cobija, sin cobijarme todo, porque para mí era una protección la cobija. Y los oía, nomás se apagaban las luces en la calle. No sabía qué forma tenía porque no tenía valor suficiente para abrir los ojos en la oscuridad. Solo escuchaba y tenía un ruido bien particular. Yo recuerdo que eran como 2 o 3 y no debían ser muy grandes. Eran una especie de duendes pequeños porque mi cama era pequeña y cuando los ruidos que hacían los oía cerca. O sea, era como su respiración, ¿verdad? Era como un susurro. Como un susurro. Entonces, y andaban alrededor de mi cama, a veces se detenían, como que se quedaban parados. Pero eso era siempre de apagarse las luces. Bajaban al patio, curiosamente, la puerta cerrada con llave, pero entraban. O sea, abrían. Yo incluso oía que la puerta se abría, pero no se abría, creo yo, pues. Entonces, yo me cobijaba y hasta que se aburría, que yo finalmente me dormía, se iban, creo que se iban, pues no sé, o velaban mi sueño. O velaban tu sueño. Y eso no era una pesadilla, eso era real, estaba despierto. Y aquí por nuestra casa, por nuestra colonia pasaba el tren, la línea férrea. Sí. Recuerdo que a medianoche pasaba un tren de carga y siempre a mí me gustaba que pasara porque con el ruido de la máquina que hacía, que era tan fuerte, ya no los oía. Ese ruido ya se confundía con el ruido de la máquina y cuando pasaba el tren ya se habían ido. Era como tu ángel de la guarda. Como mi ángel de la guarda. El ruido, el espaviento hacía que ellos se fueran, quizás, tal vez. ¿Eso pensabas tú? Sí, eso era mi consuelo y eso lo trato de transmitir en ese cuento. Obviamente que tiene, ya como artista, como escritor le doy otro sentido, sí, pero es un poco, va en esa línea de... ¿Y alguna ocasión compartiste eso con tus padres? No. Nunca, hasta allá de adulto le llegué a comentar alguna vez a mi mamá. Entonces, y recuerdo que también escribí un poema cuando yo escribía poemas, que cuento esto también. Y en uno de los versos recuerdo que le digo, no me recuerdas en tu rincón a los 12 años. O sea, le estoy hablando a mi madre, ¿verdad? En ese poema. Y solo la máquina del tren me salvaba. No viste mis lágrimas, no me oías sollozar en las noches. O sea, es una especie hasta como de reclamo. Como de reclamo. Ajá, no me oías sollozar en las noches. O sea, y así, probablemente era mi fantasía. Probablemente eran seres creados también por tu propia mentalidad. Por mi propia mentalidad, ajá. No sé, no sabría decir, pero esas cosas me pasaban en plena, estando despierto, pues, o sea, creo yo. ¿Tú alguna vez, alguna ocasión, te enamoraste? ¿Tuviste un amor platónico que hiciera que agarraras tu lápiz con pasión a la hora de escribir esas líneas? Ya en el término amoroso. Sí, romántico. Una fémina que te haya llamado la atención, que dijeras que fuera como la dueña de tus sueños. Sí, claro, sí, la he tenido. La tuve, sobre todo en la adolescencia. Claro. Sí, llegó quizás como en ese momento no escribía tanto, porque como te digo, desde los 12 pasaba temporadas que escribía, temporadas no, y así iba. Pero después de ese amor, o de ese, como decimos los salvadoreños, de ese encule, sí, tenía que decirse. Se tenía que decir. Creo que todos nos enamoramos, y la cuestión es que era una mujer mayor, obviamente. Clásico. Clásico, pues, y sí, una mujer muy hermosa, muy elegante, muy atractiva, con una voz, un timbre de voz muy bonito, que también son detalles que enamoran. Y así, pero no escribir la historia de amor, porque creo que sí fue algo entre nosotros. Bueno, porque se dio, pero es algo
que quede entre nosotros. Claro, pues, No hay por qué divulgarlo. Pues. Claro, yo sé. Entonces, después obviamente he tenido otros enamoramientos. Pero no como el primero. No, sí. Quizás no fue el primero ese, sino como el más real. Los otros fueron más de niño, Sí, claro. más, porque en la escuela, no sé por qué, pero a mí las hipotas me buscaban mucho. Les gustaban mis cejas, decían. Ajá. Ahora estoy terminando calvo, pero en aquel momento tenía una bonita cabellera y yo recuerdo que utilizaba el cabello muy largo, siempre me gustó largo y me hacía colas. Bueno. Siempre la moda. Era un problema con mi mamá porque no le gustaba que anduviera con el pelo largo. Hemos tenido todo esa chispa, como te digo, yo he hecho muchos trabajos queriendo ser una persona normal. ¿Quién iba a pensar que iba a ser escritor? Sobre todo, creo, porque la narrativa sobre todo se da en las grandes urbes, en las grandes metrópolis. Ahí nacen los grandes libros de la novela. No se va a dar acá en Quesaltepeque. O sea, sí, yo sé. Pero se dio. Lo que está destinado a ser es. Carlos, ahora, todos tenemos como un sueño o queremos ser alguien, ya sea doctor, alguien en la vida, doctor, cantante, bailarín, futbolista, como personalmente, pero como papás, como padres, queremos que nuestro hijo tal vez sea abogado, no sé, algo médico. específico, médico, profesiones bien clásicas que en aquel tiempo era como la visión de los papás que querían que fuéramos eso, así o sí. ¿En algún momento tuviste que desglosarte de tu entorno laboral y decir me voy a dedicar a ser escritor al 100%? Si fue así, en ese momento, ¿qué pensaron tus padres de ti, Carlos, cuando tú les dijiste, mira papá, mira mamá, yo la verdad ya no voy a trabajar de esto porque quiero dedicarme al 100% a ser escritor? Sí, fueron dos cosas. Primero que estaba loco y segundo que iba a aguantar hambre. Pues. Ajá, que estaba destinado a morirme de hambre. Recuerdo no sé si es una anécdota. Yo creo que no es una anécdota, sino algo que escribió Bukowski, Charles Bukowski, un escritor que yo admiro mucho también, estadounidense, que obviamente ya murió. Bukowski era del famoso o conocido como la tendencia del realismo sucio. Tiene grandes relatos y también tiene buenos poemas, no todos, pero la poesía de él es bastante intrigante en el sentido de que es descarnada, es letal. Porque él era un alcohólico y era un tipo que le valía un pito lo que pensara el mundo. El asunto es que Bukowski trabajaba en el correo. Él era el postman, que le llaman en Estados Unidos, el tipo que llevaba el correo a la casa y trabajó muchos años en el correo, porque él cuando se dedicó completamente a la literatura fue desde los 50 años. Después de los 50 años, cuando un editor le dijo, te voy a pagar tanto al mes y dejar ese trabajo y entregame tantas páginas al mes y te las voy a pagar. Entonces decía Bukowski que tenía dos caminos en la vida. Seguir en el correo, fingir ser una persona normal, casarse, tener hijos, una familia, o jugar a ser escritor y morirse de hambre. Y dijo él, he decidido morirme de hambre.